por supuesto, además de que cada tema que abordamos lo atraviesan contenidos de la ESI, que es ley, de nuevo, Educación Sexual Integral, es ley en Argentina hace muchos años. Hemos tenido con Francesca siempre una columna. Claro, exacto. Y ha vuelto en esta cuarta temporada con su vestidito tan lindo, ¿no? Francesca, ¿cómo andas? ¿Te extrañábamos? Ay, muy bien, yo también los extrañaba. Queríamos verte, queríamos arrancar esta columna, pero vamos a arrancarla bien, ¿le parece? ¿Qué Vamos sería a arrancar. bien? Y arrancarla desde el principio. Claro, ¿Del arrancarla de principio? cero. Claro. Pero pará, Sí, tenemos sí, un el público informe, se Corio, renueva. No tenemos Ahí un está. informe. Sí, tenemos un informe. Mirá, la arrancamos así, tomá. Ya pasaron más de 16 años de la sanción de la Ley 26.150, que promovió la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Se convierte en ley, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Una ley que marcó a las escuelas del siglo XXI y estableció el derecho de los y las estudiantes a recibir educación sexual integral desde el nivel inicial hasta la secundaria. Y a pesar de que está demostrada su importancia en niños, niñas y adolescentes de nuestro país, todavía hay sectores conservadores que se oponen. A mis hijos no quiero que les enseñen anticoncepción y les den preservativos, punto. Si otra persona con sus hijos lo quiere hacer, que lo haga. En realidad, métodos anticonceptivos, el más eficiente de todos es practicar la pureza y la castidad. Según una encuesta realizada por la Fundación Huésped sobre 1.300 estudiantes, casi la mitad de los jóvenes dijo haber sufrido algún tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género en los años de secundaria. Y frente a esto, no hubo intervenciones educativas que permitan reflexionar o reparar el daño de esas experiencias. La ESI es una herramienta que allana el camino para construir una sociedad más igualitaria en diversos aspectos. Por eso, es de suma importancia que sea implementada. ¡Francesca! 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 ¡Vamos, Francesca! Acá tenés tu banda. ¡Vamos, Francesca! Así hay que recibirla. Hacete cargo de tu hinchada, Francesca. Barra brava. Porque yo le traigo la educación y el placer. A ver, Entonces, pará. ¿qué más quieren? Claro, Como ¿quién no que quiere es un placer? montón. Donatello, ¿qué aprendiste en estas temporadas? Yo con de todo. Francesca? Aprendí el tamaño del canal vaginal. tamaño de qué? El tamaño del canal vaginal, chicos. A ver, Aprendí ¿cuánto muchas es? cosas. ¿Cuánto es el ¿Dónde está tamaño? el punto Dígame P, el el tamaño del punto canal G? vaginal. Bueno, creo que eran 11, 12 centímetros. No, ese es el 13. clítoris, Donatello, no aprendiste nada. El tamaño No del aprendiste canal nada. vaginal, me Es dijo verdad. Juan, A ver, chicos. Flau, ¿vos qué aprendiste? Que también Que el gritabas. clítoris mide 10 centímetros, que no es solo la pequeña parte que se ve, sino que hay una parte que va todo Acá por hay más atrás. estudio, Ojo, hay más ojo. estudio. Claro, pero Esa menos la práctica. aprendí yo, Habrá más. mentiroso. ¿Alguno más que Pará, quiera no, la aprendí de compartir? Francesca. ¿Alguno más que quiera compartir su sabiduría en esta temporada? Bueno, aprendimos a hacer campo de látex también. Ahí Bien. está, muy Muy bien. bien. No, aprendimos un montón de métodos anticonceptivos que capaz no conocíamos. Hablamos mucho sobre el placer también. Ahí Bien. está, ¿eh? En Y el los Zoom, cuidados. algo, Nacho, Igual son medio Nacho, algo para chapuceros, descatar. ¿viste? ¿Algo Tiran para como descatar? palabras sueltas así. Y bueno. A ver, Nacho. Yo lo único que opino es que toda esa información sirve, pero guárdensela para uno, porque si se lo cuentan al otro, muchachos se van a quedar solos, ¿eh? No le interesa a la gente saber eso al otro. ¿Cómo? No, sí, a uno le sirve. Al otro no le vas a contar a la persona que vas a estar todo lo que sabés, el clítoris y todo eso. Yo me acuerdo de algo, Mica. Cuando Francesca hizo un ejercicio con vasos explicando la excitación del hombre y de la mujer, la diferencia que había entre uno y otro. ¿Era así? Sí, que hicimos con el chop de cerveza y Sí. el chupito. Me acuerdo, me Estuvo acuerdo. buenísimo El ese. hombre necesita el chupito y la mujer el chop de cerveza. Claro. Básicamente porque es más calentón. Bueno, ¿se acuerdan bastante No, igual cosas eso de también los es un mito. Perdón que lo diga. Juani, Bueno, ¿sabés qué? La voy a dejar, ese Francesca. fue el resumen. Haceme caso a mí, vos agarrá la batuta. ¿Qué nos Bueno, trajiste yo voy a para agarrar la batuta. Dale. Lo que les traje es, vamos a ver desde el comienzo, el público se renueva y vamos a ver en dónde estamos hoy con la ESI. Primero, ¿qué es la ESI? Sí. ¿No? La Ley de Educación Sexual Integral. Que la Ley de Educación Sexual Integral está en nuestro país aprobada desde el año 2006. Un montón. Un montón. Un montón. Ya es adolescente. Como bien decía el informe, ya hace más de 16 años que tenemos esta Ley de Educación Sexual, que básicamente lo que establece es que es un derecho. Esto no hay tutía, o sea, no hay quiero, no quiero, me parece que está bien para mis hijos, no. Es un derecho que está garantizado para todos los niños, niñas, niñas, adolescentes de todo el territorio nacional, ya sea de escuelas públicas o escuelas privadas. Pero bueno,
Es lo que dice la ley, ¿no? Que es un derecho para todos, pero todavía hay, después de 16 años, hay muchos colegios en los que todavía no está aplicada, o sea que queda ahí librado un poquito al azar. Primero quiero contarles por qué se llama educación sexual integral, ¿no? A ver. Trajiste plaquitas, ¿no? Traje en realidad el informe y estábamos más como acá para debatir y hablarlo. La ley de educación sexual es integral, porque en mi época seguro que más o menos, no sé si tanto la de Juani, pero la tuya, que somos más o menos la misma época, y creo que en la de muchos que están acá atrás de cámara, cuando teníamos educación sexual era una clase por ahí en toda la secundaria, en la primaria, ¿no? De esa, ¿no? De esa época también. Y que nos enseñaban, bueno, separaban. Yo también, hasta mi generación. Hasta ahí también. Una sola clase cada 2 o 3 años y ni siquiera educación, era algo medio entre religioso y no sé qué, que A no nosotros estaba bueno. nos llevaron al Zoom solo las chicas y nos contaron básicamente que íbamos a menstruar, pero no era... Totalmente. Claro. Sí, totalmente. Turbio, ¿viste? Como Real. chicas van a menstruar. Real. Ahora. Y te separaban, como que no sea que los hombres se Tengo que enteren de que hacerlo las ahora. mujeres menstruan. Ahora después me van a contar, quiero que Pero me cuenten cuando ellos todos están y todas contando lo que... eso, ya había una ley, ya estaba la ley, sí, porque cuando yo iba al Claro. colegio no había ley y era un desastre como lo que están contando ellos, pero Totalmente, no cambió pero, tanto. pero sí es verdad que una vez que sale una ley, después tiene todo un tiempo para implementarse. Imagínate que en todo el territorio nacional, todo un tiempo para implementarse. Pero la realidad es que cuando nosotros íbamos al colegio, bueno, ahora los chicos nos van a contar un poco más las experiencias, no estaba esta ley, y entonces era, bueno, un poco te enseñaban los métodos de prevención, la parte más biológica del cuerpo, anatomía y demás, del clítoris no, si bien era parte de la anatomía, no estaba explicado, pero ahora integral lo que dice es, por un lado, todo el tema de la diversidad sexual, que es importantísimo trabajarlo, ¿no? Por el otro lado, todo el tema, lo que es psicológico, lo que es biológico, lo que son los métodos de reproducción y que es derecho para todos. Es integral porque integra un montón de ámbitos y de actividades y de prácticas y además también que es un derecho para todos y todas. O sea que no es optativo para las escuelas. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay escuelas donde todavía no está implementado. Esto es ya desde que son muy chiquititos. Desde el jardín pueden empezar a tener actividades de distinta índole, obviamente siempre pensando en de acuerdo a la edad. Pero pasa que hay colegios que tienen miedo de que los padres se vayan a quejar. Entonces dicen, bueno, no, porque hay padres que vienen y se quejan cada vez que algún docente va a querer dar una clase. Entonces, los docentes, como muchos, tienen la libertad de poder elegir si dan o no. Hay colegios donde todavía está eso, la libertad de poder elegir o no de darlo como medio interno, porque todavía desde la parte estatal, si bien está institucionalizado, no se constata que en todos los colegios se esté dando. Franche, y justamente hay colegios donde no se lleva a cabo todo esto. ¿Qué se puede hacer uno como padre o como tiene hermanos que van al colegio y demás? ¿Qué se puede hacer como para que eso se pueda implementar? ¿Hay alguna ley o hay algo que yo me pueda agarrar para ir al colegio y decir se tiene que dar? Sí, totalmente. La ley es la ley que decía al principio, que es la 26.150, que establece que en todos los colegios tendría que haber, sea público o privado. Entonces, sí, los padres se pueden juntar, que sería excelente que en todos los colegios no debería ser así, debería ser que se dé directamente, pero que se puedan juntar. Y mismo también los jóvenes. ¿No? Esto de ponerse entre ustedes en campaña y decir, bueno, vamos a hablar en el colegio porque queremos que haya más educación sexual integral, que haya más capacitación. Después también hay otra cosa, que los docentes son los mismos docentes que están dando biología, matemática, química, etcétera, los que tienen que dar las clases de educación sexual integral. Entonces no hay docentes aparte y tampoco hasta el momento no hay puntos para los docentes que se quieran capacitar, porque se tienen que ir a capacitar con talleres aparte, entonces no hay puntuación. Y también esto de que por ahí hay padres que se quejan, entonces hay todo un cúmulo de cuestiones que hace que no esté todavía ¿La ley no implementado. prevé una capacitación de los docentes? Sí, la ley tiene las capacitaciones docentes, pero lo que pasa es que los docentes reciben puntuaciones por cada taller que hacen para implementar la currícula. Y la realidad es que al no haber puntuaciones, muchos de los docentes dicen, no, vamos a hacer otros cursos que nos vayan dando como más puntuación para poder... Claro, el taller de A ver, cocina antes. Frances, vos te has distinguido en todas las temporadas de Altavoz por aprender jugando algunas cosas y trajiste algún verdadero falso, ¿no?
Sí, en realidad jueguito? básicamente primero era un poco preguntarle a los chicos y a las chicas qué era lo que ellos que creían sobre la educación sexual integral, qué es lo que tuvieron, qué es lo que les faltó en sus colegios. Eso como básicamente sería como lo más interesante para poder meternos. A ver, hay manos levantadas. No, en mi colegio hicimos algo que estuvo bueno, o sea, no lo tendríamos que haber hecho nosotros, lo tendrían que haber hecho el colegio, pero fue que nos dividimos los del último año, un tema cada uno, o sea, unos enfermedades de transmisión sexual, otros anticonceptivos, bueno, lo que sea, y fuimos a los cursos más chicos a explicarles nosotros, con la poca información que teníamos, lo que era. O sea, dentro de todo, malísimo, pero lo hicimos desde un lugar de, che, bueno, no estamos aprendiendo nada. Y lo poco que aprendemos es lo que decía Almendra, que nos manden al Zoom a las mujeres por un lado y a los hombres por el otro. Totalmente. Bueno, sí, ahí fue bastante autogestivo. Obviamente no es lo ideal porque uno no tiene mucha capacitación para el tema o ninguna, y además también por las preguntas que les Pero a pueden veces llegar recurrís a los profesores y es a la inversa. Nosotros nos habíamos organizado y teníamos toda una comisión de género, todo muy bien, y queríamos hacer una jornada de ESI. Pero después nosotras mismas le debatíamos a los profesores que nos decían que era el deseo, que era el placer. Nos peleábamos porque decíamos, tenemos visiones muy distintas. Ahora, por un lado está esto, que ellos son de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, pero hemos visto en las distintas temporadas la diferencia que hay en distintas provincias del país. Sí. ¿Cómo se ha ejecutado? Y ahí está, por ejemplo, Javier en San Luis, que estaba con la mano levantada, hay varios chicos en el Zoom con preguntas, comentarios. Sí, Cata, por ejemplo, acá en San Luis se implementa, depende mucho de la escuela. Hay un área de educación sexual integral en el gobierno que trata de implementarlo y seguirlo, por ejemplo, en las escuelas públicas. En las privadas quizás cuesta un poco más. Pero acá en San Luis recién la ley se adhirió a la provincia en 2018. Imagínate todo el tiempo que pasó. Mira. Y por ejemplo, en mi caso personal, yo iba a una escuela técnica, no recuerdo en la secundaria, por ejemplo, una clase específica de educación sexual integral. Che, Franchi, ¿a partir de qué edad se Perdón. a los pibes? A partir de que del jardín de infantes se le empieza a hablar, Pero explícale al padre obviamente. que está del otro lado y dice, no, ¿cómo del jardín? ¿Qué Sí, le van a sí, decir ¿qué le van a mi hijo decir? que es un testículo? Le van a enseñar a poner los ¿Qué es un preservativos? clítoris? Le van a enseñar a poner un preservativo. Claro, no es ¿Qué ese significa que desde contenido. jardín se empieza a hablar? Desde jardín se empieza a hablar, por ejemplo, una de las cuestiones que me parece sumamente relevante e importante es el cuidado de las partes íntimas, de las partes privadas, de que nadie las puede tocar. Que es muy importante para evitar abusos. Eso, ¿no? y totalmente. Y después también les enseñan si alguna vez te pasa eso, vos tenés que ir o con algún familiar o con algún docente. Entonces es sumamente importante que los chicos y las chicas puedan saber desde que son muy niños estos. Después también hay juegos, como decía Catita, por ejemplo, hay juegos que pintan, que dibujan, entonces dibujar diversidad. Entonces se les muestra así como hay niños o niñas que están caminando y corriendo, hay otros que están en silla de rueda, hay otros que están con un bastón, hay otros que uno piensa que por ahí es una niña y en realidad es un niño, y entonces garantizar también la diversidad corporal, que hay chicos que tienen una contextura física y otros otra. Entonces se trabaja obviamente no desde la parte del placer y la parte de los cuidados para evitar los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual, pero sí desde todo lo más pequeño hasta como ir preparándolos a los chicos y a las chicas en la intimidad, en el cuerpo. Sí, también conocer cuáles son las partes de su cuerpo y también que puedan, porque hay niños muy chiquititos que ya tienen definida su orientación sexual y demás, y ya desde muy chiquititos se los puede, no discriminar en el colegio, o su identidad de género también. Están ahí todas las chicas del Zoom con la mano levantada queriendo hablar, no sé si está Anto, Mica. Sí. Perdón, lo que yo quería acotar era que más allá de la importancia del ESI para los niños, a mí me parece que también es muy fundamental el tema de los talleres a los profesores y a los directivos, porque el otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar una conversación donde distintos directivos decían: no, pero es que esta es una chica que quiere ser chico y no sé cómo tratarlo, y yo la E no la uso y la X tampoco. Entonces, me parece fundamental que se arranque desde los directivos, desde los docentes, para poder transmitirles también cómo tratar, porque si no se terminan generando momentos donde
se sienten incómodos los chicos, entonces eso también me parece súper, súper importante. Es importantísimo lo que dice, porque la realidad es que uno como docente tiene que ser objetivo, o sea, no podés poner lo que vos creés o lo que vos pensás sobre determinado tema, o sea, la realidad es que hay manuales, uno entra al Ministerio de Educación, lo pueden hacer cualquiera si son padres que realmente les interesa saber qué es lo que se les está dando a los chicos y a las chiques en los colegios, uno entra de libre acceso al Ministerio de Educación Sexual, a la parte de educación sexual integral, y ahí se puede descargar todos los manuales según la edad que tienen, como para ver qué se les va a hablar, y esos son los manuales que deberían utilizar los docentes para tratar determinados temas. Entonces tiene una bajada de línea, uno no puede decir directamente, a mí me parece que es esto, que es el otro, y poner su impronta a sus pensamientos. Que aparte de eso... En mi caso, por ejemplo... Pará, bancame, Mica, acá que están hablando en el micrófono y después vamos para allá. No, aparte de eso es más que obvio que tenés que ser objetivo, porque una de las razones por las cuales la ESI sigue súper atrasada y no se cumple en los colegios es por la visión que tienen todos de la ESI, que tienen eso como si fuese algo peligroso para sus hijos, si fuese algo malo, cuando en realidad es lo más necesario, es hiper necesaria la ESI para autoconocerse y para poder ser responsable de uno mismo. Es lo más necesario en los colegios. ¿Vos tuviste ESI? No, tuve una vez, tengo 16 años, una vez en toda la secundaria, pero hay colegios que la tienen como materia y estaría buenísimo que eso pase en todos los ¿Alguien la colegios. tuvo como materia? Ahí, a ver, ¿qué te pasó, digamos? ¿Cuántas ¿Cuál fue veces tu por semana experiencia? tuviste? Yo lo tuve como materia un año, en cuarto, también a los 16. No me la llevé. El único que había tenido. Pero algunas cosas aprendí. ¿Qué, por ejemplo, en qué lo encontrabas vos, digamos? ¿Qué te enseñaban? ¿Qué cosas te parecían Me difíciles? enseñaban muchos métodos anticonceptivos. Sí. Y nada, eso es lo único que me quedó y creo que es lo único así importante. Después daba muchas vueltas con muchas cosas que... ¿Te sumó en algo o, Sí. no te gustaron los contenidos? La verdad. Porque por ahí estaba mal dada también, mal planteada. A mí no me llevaba bien con el profesor, pero no tenía nada que ver, creo. Yo quería preguntarle a ella, que tiene el colegio muy cerca, a ver cómo lo vive, o si tenés ESI o si tuviste. ¿Yo? Bueno, sí tuve ESI, pero a partir de cuarto cuarto año. Y la verdad, algo que me preocupó muchísimo es que no se hablaba del tema abuso. Y a veces, tipo, yo veía los posts en Instagram que decía, es abuso cuando se está inconsciente, cuando no tiene el aval de decir que sí o que no. Y en la escuela era solamente, si dice que no, no se toca. Si dice no sé, tampoco. Pero ¿qué pasa cuando la persona está durmiendo o está inconsciente o no está en las capacidades de... El consentimiento. Totalmente. El consentimiento Claro. es un eje que Francesca ha explicado mucho, que es parte de la ESI, un contenido clave, digamos. Es clave. Ella trajo de nuevo los abusos, porque bueno, ahora está justamente en los medios de comunicación ese tema saliendo. Y a veces esto que vos decías, de que los padres se oponen sin conocer que está en los contenidos. Bueno, Sí, a nenes que muy se- chiquititos los puede ayudar mucho. Totalmente, que se oponen y que mismo De hecho, también... a mí me Sí, a mí hubiera también. cambiado la vida, me hubiera salvado de situaciones traumáticas muchas, haber tenido Cata. ESI, haber podido entender que era mi ¿Qué es lo que parte, nos mi estaba autocuidado y que se puede decir que no y que eso es un no, digamos. Y la realidad es que a eso ayuda, ¿no? No es que a un nene de jardín le van a enseñar cómo cuidarse en una relación sexual. Sí, cómo masturbarse, lo he visto un montón, como que les enseñan cómo masturbarse a los 5 años, o sea, como cosas terribles, ¿no? Que realmente la ESI no tiene nada que ver no va por ese lado. Pero lo que decís vos es muy importante, me gustaría como quedarnos un poquito, porque como decís bien vos, Cata, hay mucho tema de que se está hablando hoy en día, y desde nosotros hablar del consentimiento. El consentimiento es, vos podés decir que sí, tenés que decir, o sea, sí o no, y en cualquier momento vos podés cambiar de opinión, en cualquier momento en el que estés en el encuentro y demás, por más que haya dicho que sí, podés decir que no, y además tenés que estar en plenas facultades. Primero, ser mayor de edad, porque para poder decir sí o no. Después, si vos estás alcoholizado
obviamente no cuenta ese si sí es un o no. jefe, si es alguien que tiene un profesor, Un poder alguien más que arriba tiene poder, tuyo, totalmente. también estás en desventaja, digamos. Estás en desventaja. Para decir un no. Entonces, lo principal es el tema del consentimiento. Entonces, eso es fundamental y atraviesa todo lo que tiene que ver con la ESI. Y por eso es importante también, como decíamos, que los padres a veces dicen, nosotros en la familia, en la casa, les vamos a explicar sobre educación sexual integral. A nosotros nadie nos explicó sobre educación sexual integral. A mí Entonces, de verdad no me hubiera podemos. cambiado la vida, te lo digo de verdad. O sea, yo hubiera querido tener esos contenidos no solo en mi familia, sino en el colegio. Me hubieran evitado muchísimas cosas. Es importante tener bien dada la educación sexual integral. Y Hay más también, preguntas por ahí. pero Catita, que quería decir algo más, que vos hablás de las situaciones traumáticas, de poder detectarlas cuando uno tiene información, como decías en tu época de estudiante y en la mía, que yo también viví situaciones traumáticas, que recién hoy las puedo entender así. Y Total. recién hoy puedo ponerlo en palabras y con viví un esto. terapeuta que tenga perspectiva de entender también que uno en ese momento no pudo construir un no, pero bueno, todas esas cosas. Y dicen por qué sale después de 15 años a decir esto y por qué a mí me pasó, o sea, como vos, Cata, nos pasa lo mismo. O sea, salís y lo empezás a poner en palabras cuando realmente empezás a entender lo que a vos te pasó. Y si hubiésemos tenido la ley de educación sexual integral, hubiésemos podido saber lo que nos pasó desde mucho más antes. herramientas. Hablar con un familiar, no Además. es lo mismo. Pero incluso los abusos pueden ser intrafamiliares. Claro, o sea, es muy tal importante cual. tener otro Es espacio. muy difícil O de algún conocido de tu familia. Es muy difícil, por eso de Franche. nuevo, un segundo, Mica, que acá estaban con el micrófono. Bueno, a mí lo que me pasó, yo tuve la suerte de que mis papás se encargaron de explicarme lo que era ESI durante toda mi vida, pero lo que sentí que faltó desde la escuela fue ese apoyo psicológico y emocional que muchas veces te explican ESI, como ustedes decían, si no, esto es blanco, esto es negro y se practica de tal manera, cuídate de tal manera. Pero no se encargaron de vincular el apoyo emocional que uno necesita al momento también de afrontar situaciones que uno, por ejemplo, un abuso. Entonces es como que consideran más lo práctico que todo lo que incluye cómo se puede desenvolver uno como persona ante esas situaciones. Sí, de hecho hay muchos docentes con los que tuve la oportunidad de hablar que te dicen directamente, como decía Ine también, de los abusos intrafamiliares y demás, que van los alumnos a hablar con el docente con el que tienen más confianza, a contarle de una situación que vivieron intrafamiliarmente. Entonces, por eso tampoco se puede dejar la educación sexual librada a la familia, porque a veces en el mismo seno familiar pasan estas cuestiones terribles. ¿Por qué es tan resistente? Y bueno, es resistente por un lado el tema de la religión. Hay muchos colegios todavía que son... No es principalmente, pero sí hay mucha resistencia también en la aplicación de decir todo el trabajo que conlleva aplicarlo, capacitar a los docentes, el ¿No tiempo. va más también por eso, digamos? Porque muchos de ellos dicen, bueno, yo tuve un poco de sí, pero mal dada, digamos. También no es un poco de falta de información, incluso de los padres, de nosotros, los comunicadores, a la hora de decir, bueno, pero ¿qué ves en la ESI, digamos? ¿Qué herramientas te dan? Porque estoy segura de que cualquier padre o madre va a querer que sus hijos tengan la mayor cantidad de herramientas para, por ejemplo, evitar un abuso o un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual. O no sufrir o no discriminar por tener un cuerpo diferente al de la mayoría. La discriminación del cuerpo, la discriminación de la orientación sexual, de la identidad de género. Hay muchísimos temas que atraviesa la ESI, el consentimiento, como decíamos, que es clave. Entonces, de hecho, Catita y Juani, podemos hacer un día una con todo, o sea, venir y decir, bueno, esto es para los padres. O sea, miren todo lo que se ven en la que sean ESI. todas cosas tan buenas y se las demonice tanto en redes sociales. Totalmente, pero es un poco de pensar, como hay muchos padres que pensaban, bueno, si lo dejo salir va a ser tal cosa, entonces mejor que se quede en la casa. Acá lo mismo, es si le explico educación sexual va a tener más encuentros sexuales. Y no, el chico, la chica, el chique va a tener igual los encuentros sexuales que tenga ganas, a la edad que lo considere o que lo sienta la necesidad, pero el tema es que va a tener herramientas para poder decidir si quiere o no quiere tenerlo, si lo está haciendo por una obligación o no. ¿Invertir o para los colegios? ¿Y sí, quién cree los colegios. ¿Quién tiene que dar en los colegios ESI? ¿Una sexóloga sería mejor? Pregunto. ¿Y cada cuánto, Francesca, según vos? Porque una cosa es darles una charla en el año y otra cosa es que sea una materia, que lo tengan una vez a la semana. Entonces, mi pregunta era, vos como sexóloga, ¿cuál es la recomendación?
ante esta situación con la ESI. Bueno, con Sí. esta pregunta cerramos porque se nos va el programa. Sí, y tampoco dejarlo como si fuese en manos de los docentes. En realidad los docentes están dando lo que se les dice, se les baja, ¿no? Claro, las autoridades de cada uno de los colegios, qué es lo que se les dice y qué no que tengan que dar. Pero debería ser una materia curricular como todas las otras materias, todos los años, los miércoles a tal hora tenemos esta materia, dada así por los docentes capacitados y también con el tema de poder vincularse con instituciones, una institución que se dedica a todo lo que tiene que ver con el HIV, que pueda ir a hablar, una institución que se dedica a los métodos de prevención y que pueda ir a dar una charla con este lineamiento también de hacer unión también con otras instituciones, pero sí, los docentes con una capacitación podrían llegar a dar la materia. Bueno, familias de todo el país, ahí la escucharon a Francesca Niecki, nuestra diplomada en sexualidad, que acá en Altavoz nos ayuda a entender los contenidos de la ESI a través de juegos, a través de charlas como fue hoy. Está en Altavoz, es parte de Altavoz y nos alegró mucho que hayas vuelto. Toda esta charla que se acaba de dar tan enriquecedora la pueden encontrar en nuestras redes sociales, Juan Ignacio. Así es, @AltavozATV, estamos en todos lados, chicos. Se meten ahí, está toda la data, está toda la información. Le damos un fuerte aplauso a Francesca. Francesca, que nos visitó y de esta manera damos el arranque de Vení, Juan educación Ignacio. sexual integral. ¿Qué, nos vamos? Nos vamos, vení, pero escuchame, ya se acabó. Y bueno, Chicos, no Marina, manija ¿cómo porque vas a estar mañana manija? hizo recorto. Mañana vamos a la selección, ¿eh? Por supuesto, amigos, a partir de las 17 horas van a vivir todo acá en la Vamos, Francesca. pública. Argentina versus Curazao. ¿Qué tiraste? Juan Ignacio, ya está la previa del partido, mira, Temazo. Mañana todos prendidos a la televisión pública desde temprano porque es una fiesta como siempre, la vivís acá gratis para todo el país, ¿eh? Nos vemos el miércoles nosotros porque mañana juega las Carolinas. Mañana estamos prendidos con Pochoclo, nos podemos juntar, ¿eh? ¡Que la locura! No la traté de entender. No tiene cura, se lleva en la piel una cumbia, asado y fernet, hasta